Se forma un punto de vista virtual en esa... Smagorinsky lo llama en una zona transaccional, me gustaría llamarlo en una zona de virtualidad que se genera, y se genera un punto de vista grupal que se impone al propio sujeto. Ya de allí en más el sujeto no va a actuar en base a las improntas de sus necesidades o sus urgencias individuales, sino que éstas van a quedar sumidas y se van a inscribir en la actividad grupal, en la tarea grupal. Va a comenzar a ser mediatizada por la tarea grupal. Pues bien, esta categoría, la categoría del trabajo, Vygotsky la reintroduce o la introduce en psicología tomando en cuenta la mayor riqueza de las experiencias por las cuales atraviesa el sujeto, renombrándola como actividad. La actividad que conserva, categoría que conserva los rasgos esenciales del trabajo. Esto es, el fenómeno de grupalidad y la cualidad de ser mediatizado a través de herramientas construidas por el propio ser humano y del lenguaje, de signos. Principalmente, y el más importante de todos, es el del lenguaje. Ahora bien, esto es lo que va a dar origen a los procesos psicológicos superiores. Esta integración del sujeto a la grupalidad, al grupo, a la tarea, a la sociedad, al conjunto de relaciones sociales, tiene un costo individual. El individuo tiene que dejar de lado, so pena de ser expulsado de ese grupo, las urgencias individuales. Urgencias individuales que quedan subsumidas debajo de la estructura del significado. Urgencias individuales que fueron el objeto de estudio y de indagación de Freud. En su forma, Freud las comienza a recibir y receptar en su forma de queja y de la sintomatología de sus propios pacientes. Como estamos hablando del inconsciente, debemos referirnos a las cualidades específicas de funcionamiento del inconsciente, que son las que Freud postula. Estas cualidades específicas del inconsciente, recuerdo cuando hace 27 años o 26, no me acuerdo, ya hace tanto que ni me acuerdo, descubrí la particular similitud que tenían con aquellas peculiaridades que enunciaba Vygotsky referidas al lenguaje egocéntrico, precursor del lenguaje interior. Así, por ejemplo, el fenómeno de la aglutinación de palabras, esto es la neoformación de neologismos, de aglutinación de palabras en un solo término en el lenguaje egocéntrico, no puede sino llevarnos a pensar y a recordar el fenómeno de la condensación, aquel en el cual, como decía Borges, un rostro puede ser varios, y esto en el plano en el plano de la imagen, en el plano de la perceptualidad quizás más primaria. Pero Freud también se encarga de decirnos que este fenómeno no aparece solamente a nivel de condensación imaginaria. Y voy a leer una cita del propio Freud, la Traumdeutung, que dice que el trabajo de condensación del sueño, esto estoy leyendo textual, el trabajo de condensación del sueño se muestra con la máxima evidencia cuando ha escogido como objetos palabras y nombres.
Las palabras son manejadas por el sueño con la misma frecuencia que las cosas y experimentan idénticas urdimbres que las representaciones cosas del mundo. Cómicas y raras creaciones léxicas son el resultado de los sueños. Más adelante, también expresa que las deformaciones léxicas del sueño se asemejan mucho a las que conocemos en la paranoia, pero que tampoco faltan en la histeria y en las ideas obsesivas. Tanto para el sueño como para la psiconeurosis, la fuente común son los artificios verbales de los niños, que en ciertos periodos tratan de hecho a las palabras como si fueran objetos, e inventan lenguajes nuevos y formaciones sintácticas artificiales. Debemos pensar que el lenguaje egocéntrico es el proceso a partir del cual el pensamiento perceptual comienza a encontrarse con el lenguaje y comienza a apropiarse y dejarse apropiar del lenguaje. Y a partir del lenguaje interior es cuando el pensamiento comienza a expresarse en palabras. Por lo tanto, participa de ambos mundos. Participa de una lógica perceptual y participa también de una lógica asociada al discurso. Otra de las cualidades, otra de las características del lenguaje interior, de la endofasia, estoy saltándome para no extenderme tanto, la relación que esto tiene, que evidentemente más de algunos de ustedes habrá evocado, con la relación que hace a partir de Jacobson, Lacan, con metáfora y metonimia, ¿no? Con los dos tropos principales del lenguaje. Pero eso lo vamos a dejar para una posterior exposición. Otra de las características del lenguaje interior es la del influjo del sentido. Esto es, primero que es una realidad consustancial con la de la aglutinación de palabras, a partir de la cual el sentido de alguna de las palabras circula y comienza a cargar a otras palabras. De allí a pensar en el fenómeno de desplazamiento, donde las cargas de catexias, de representaciones importantes o relevantes de gran carga emocional, comienzan a recaer en representaciones que no tienen tal relevancia emocional, por lo cual, según el esquema freudiano, podrían evitar así la censura y expresar y acceder a la conciencia. Pero otras son también las características. Un minuto. Bueno, pero otra de las características del lenguaje interior es la de la preeminencia del sentido por sobre el significado. Esto es la repercusión o la reverberación individual de las palabras o los términos de la locución verbal. Con Leontiev hemos visto que el sentido personal tiene su origen en los motivos. Uno de los motivos principales de nuestro accionar es la búsqueda de placer. Por lo tanto, y dado la brevedad a la que he sido condenado y conminado, no podemos dejar de relacionar al principio de placer con esta cualidad del lenguaje egocéntrico.